La ciudad se despertó con un murmullo distinto, un rumor que corría por las calles de San Nicolás como si el viento mismo trajera mensajes desde el vestidor auriazul, y ese nombre, ese apellido que suena a noches europeas y a goles de otro continente, se instaló en la conversación de los incomparables. Joaquín Correa, el atacante que muchos han visto en pantallas de madrugada. Podría estar a nada de pararse frente al micrófono y decir sus primeras palabras como jugador felino, y la piel se eriza solo de imaginar el volcán rugiendo con ese anuncio que, aunque todavía navega en aguas de especulación, late con fuerza de presentaciones inolvidables. Dicen que a veces el fútbol avisa antes de firmar su destino, que las señales aparecen en detalles mínimos, miradas, gestos, coincidencias de aeropuerto, y así la afición empezó a hilar pistas, una foto borrosa, una agenda misteriosa, una agenda de la directiva con casillas en blanco, y en cada rincón se dibuja la posibilidad de que el argentino, con porte de fútbol europeo y zancada elegante, pise el césped del Universitario con los colores auriazules arropándole el alma. No es cualquier nombre el que suena a los pasillos, es el de un atacante que entiende la pausa, que rompe líneas a partir de un control orientado, que sabe perfilarse para el remate y que tiene esa calma de los que han jugado bajo reflectores pesados. Y la idea de verlo asociarse con el talento que ya habita la cueva pone a temblar los planes defensivos de más de un rival que conoce lo que significa venir a este estadio y tratar de contener a un conjunto que nunca se cansa de ir al frente. La semana, que parecía rutinaria, se pintó de expectativa, porque cuando la palabra presentación aparece en la conversación felina, el barrio entero se viste de fiesta anticipada, los puestos cercanos al estadio desempolvan banderas, las familias planifican su día alrededor de la posible noticia, y los grupos de chat hierven con mensajes llenos de emojis, de ilusiones, de esas promesas que el corazón se hace cuando imagina a un refuerzo de jerarquía levantando la bufanda frente al mural de ídolos. Hay quienes aseguran que la directiva lleva tiempo mapeando perfiles para esa zona del campo, que el plan no es improvisado ni un arrebato, sino el fruto de un seguimiento metódico, de reportes detallados y de llamadas que miden no solo piernas y estadísticas, sino carácter, adaptación y mentalidad, porque en este club no basta con el talento. Hay que entender el peso de defender estos colores y la responsabilidad de encender, cada juego, la chispa que convierte el volcán en un domo de fuego. Tal vez por eso la idea de Joaquín Correa despierta tanta sintonía, porque su estilo combina con la identidad felina, esa mezcla de paciencia y estocada, de pausa y estallido, de zancada larga que abre autopistas y de lectura fina que encuentra al compañero mejor posicionado, y el imaginario del aficionado ya lo ve recibiendo entre líneas, girando con elegancia, picando a la espalda del lateral, y definiendo con clase ante el portero, mientras la tribuna brama con ese rugido grave que resuena hasta el último asiento. Se habla de que el vestidor ha recibido el rumor con entusiasmo cauteloso, ese equilibrio sano que distingue a los equipos maduros, la ilusión de sumar un elemento con experiencia de grandes noches, y la disciplina de saber que las actuaciones se construyen en el campo de entrenamiento, con trabajo silencioso, con repeticiones, con automatismos que se pulen en sesiones donde la sudadera empapada dice más que cualquier titular de prensa. La conversación también pasa por el cuerpo técnico, por cómo podría encajar en el modelo de juego, si como extremo que se mete por dentro para dejar el carril a lateral, si como segundo punta que rompe desde atrás, si como 9 móvil que arrastra marcas y libera pasillos para los llegadores, y esa riqueza táctica alimenta la imaginación de quienes quieren ver variantes, recursos, movimientos ensayados que, al ejecutarse, parecen poesía con tacos. En la tribuna se comenta que un futbolista de ese perfil no solo aporta la pizarra, sino en el vestidor, que su recorrido por diferentes ligas le da herramientas para aconsejar al joven, para fortalecer al grupo en momentos de turbulencia, para recordar que en las semanas largas, cuando no hay juego a la vuelta de la esquina, lo que sostiene al equipo es la convicción de su propia idea y la química entre quienes comparten el mismo escudo. No faltan las comparaciones con otros bombazos que han llegado al Universitario, esos nombres que en su día también fueron rumor antes de convertirse en símbolos, y la memoria colectiva recorre momentos en que la ciudad se paralizó para recibir a un nuevo referente, como si cada anuncio fuera, también, una declaración de identidad. Aquí se compite en grande, se sueña en grande y se exige en grande, porque la vara siempre está en el punto más alto. De confirmarse la presentación, se piensa en el primer contacto con la cancha, en esas fotos oficiales donde el balón reposa dócil bajo la suela y el escudo, bordado en el pecho, parece latir con el mismo compás que el corazón de la afición, y en la frase que se volverá recuerdo, esa línea sencilla que, si sale del alma, queda tatuada para siempre en la memoria de la grada que adopta y protege a los suyos desde el primer día. Mientras tanto, el rumor camina con pasos firmes, sostenido por la lógica de un proyecto que no se cansa de reinventarse, que encuentra en cada temporada un motivo para volver a encender la ilusión, y esa posibilidad de ver a Correa con la piel auriazul se convierte en una postal anticipada que se comparte en todos lados, como si el futuro, caprichoso, ya hubiera decidido asomarse para dejarnos espiar un poco de lo que viene. Hay también una conversación sobre el contexto del equipo,
sobre cómo la llegada de un atacante con ese repertorio podría reordenar roles, liberar a otros futbolistas, ofrecer competencia interna que eleva el nivel y multiplica opciones, porque en el alto rendimiento la profundidad no es lujo, es necesidad. Y los objetivos ambiciosos exigen tener a mano soluciones de distinto tipo para noches distintas. El imaginario táctico crece, diagonales a espaldas del central, descargas de primera para romper presión, conducciones que absorben rivales y abren carriles, cambios de ritmo en el último tercio, remates cruzados que besan la red lateral, y la tribuna, que entiende de fútbol tanto como de pasión, saborea mentalmente jugadas que aún no existen, pero que ya sienten como propias, como si las hubieran visto 1000 veces en sueños. Se habla, también, de la química con los creativos del mediocampo, de cómo un atacante que ataca espacios con inteligencia se vuelve el socio perfecto para el pasador que ve entre sombras, y se imaginan paredes veloces, rupturas cronometradas, devoluciones sutiles, y esa sincronía que, cuando aparece, hace que el estadio se levante antes de que el balón cruce la línea, porque hay jugadas que se celebran desde el gesto inicial, como si el gol fuera una consecuencia natural de la belleza. La narrativa del rumor tiene sus propios rituales, y uno de ellos es la espera, esa dulce tortura que tensa el ánimo y al mismo tiempo lo alimenta, porque en la expectativa hay una energía especial, una especie de promesa compartida que une a desconocidos en la misma certeza. Algo grande puede estar por ocurrir, y cuando sucede aquí, en esta casa, el eco no se queda en el barrio, se esparce por todo el país. El día avanza y la ciudad juega a encontrar señales donde otros ven casualidades, una bandera que aparece detrás de un cristal, una historia subida por un amigo de un amigo, una pista en la música que suena en el gimnasio, y cada fragmento alimenta la hoguera hasta que el tema ya no es solo el futbolista, sino lo que simboliza. La ambición permanente de un club que sabe que su historia se escribe con nombres propios pero, sobre todo, con el nosotros de una afición inmensa. Se discute qué dorsal podría llevar, qué ritual haría al anotar su primer gol, si miraría a la tribuna con los brazos abiertos o correría hacia la banca para abrazar al cuerpo técnico, y en esa proyección hay un deseo profundo de pertenencia, de ver cómo un talento forjado lejos encuentra, aquí, un hogar donde su juego no solo sea útil, sea celebrado con la intensidad que solo este estadio conoce. Hay voces que piden calma, que recuerdan que hasta no verlo con la casaca todo es aire, pero incluso esas voces suenan con una sonrisa a medias, como quien regaña con cariño, porque en el fondo todos disfrutan el juego de las posibilidades, el ajedrez silencioso en el que se mueven los planes de la directiva y el cosquilleo que provoca pensar en una presentación con reflectores, música, gritos, y esa primera foto que se vuelve portada en miles de teléfonos. El posible aterrizaje de Correa abre también capítulos tácticos de torneo largo y noches internacionales, porque un futbolista con su catálogo de recursos no se piensa solo para el fin de semana, se imagina en duelos de alta exigencia, donde la toma de decisiones en décimas inclina a eliminatorias, y donde el temple para controlar la respiración en el área vale tanto como la potencia del disparo. En la memoria felina ya se guardan esos partidos que cambian la historia, y la llegada de un delantero con peso específico se analiza como pieza que puede decantar detalles, ese último pase que antes no encontraba receptor, ese movimiento ciego al segundo palo que convierte centros en goles, esa capacidad para forzar penales o tiros libres en zonas peligrosas, y el repertorio silencioso que no aparece en las estadísticas pero sí en los puntos sumados. También se habla del carácter del jugador, de su forma de competir, de cómo responde a la adversidad, porque en esta plaza la exigencia no descansa, y el amor de la tribuna es fiel, pero también exigente, y en ese intercambio de energía se forjan los ídolos, a base de entrega, de actitud, de esa mirada furiosa que dice más que 1000 discursos cuando el partido exige coraje además de talento. El rumor hace que los jóvenes de las fuerzas básicas miren con brillo los ojos, porque la llegada de figuras abre ventanas de aprendizaje, y compartir cancha con alguien que ha vivido otras velocidades ayuda a crecer más rápido, y la cultura de rendimiento se alimenta cuando los referentes no solo suman goles, suman hábitos, muestran el camino con ejemplo, y dejan una huella que perdura más allá de una temporada. Se ha dicho que el fútbol tiene sus propias constelaciones, y que ciertas trayectorias, por misteriosas que parezcan, terminan uniéndose cuando la pasión coincide, y la idea de Correa en Tigres suena a una de esas uniones que le dan sentido a la épica del juego, donde la estética se encuentra con la competitividad, y el talento individual se pone al servicio de una hinchada que no negocia el protagonismo. Los más románticos ya imaginan el primer clásico con él en la cancha, visualizan cómo su sola presencia modifica planes, cómo estira al rival, cómo obliga a la línea defensiva a vivir en estado de alerta, y en ese escenario la tribuna sabe que cada balón a su zona puede convertirse en detonador de un rugido que hace temblar los cimientos. El rumor no solo vive en las palabras, también en los preparativos invisibles, en la logística que se activa cuando algo grande flota en el aire, en las manos que alistan mantas, en los diseñadores que bocetan gráficos con su silueta, en las tiendas que revisan inventarios, y en la esperanza de quienes trabajan alrededor del club y sienten, con legítimo orgullo, que son parte de una maquinaria que mueve pasiones.
Se conversa, inevitable, sobre cómo lo utilizaría el entrenador en distintos contextos de partido, si para romper cerrojos bajos o para lastimar a rivales que se atreven a proponer, si para cerrar juegos defendiendo con balón o para abrirlos desde el primer minuto con presión en la salida rival. Y esa versatilidad táctica es uno de los grandes atractivos del perfil que tanto ilusiona. Brotan historias de aficionados que coleccionan momentos, que guardan boletos de partidos inolvidables, que convierten su calendario en una línea de tiempo marcada por goles clave, y ese tipo de afición, que vive el club con intensidad íntima, sabe reconocer cuando un nombre se siente inevitable, cuando el rumor deja de ser un ruido más para convertirse en una música que todos tararean. La posibilidad de su presentación también invita a pensar en el equilibrio del plantel, en la competencia por minutos, en lo fértil que se vuelve el entrenamiento cuando nadie puede relajarse, y en la manera en que los líderes del vestidor integran a los que llegan para que, desde el primer día, se entienda que aquí la jerarquía se respeta. Pero el mérito se gana cada semana. En medio de tanta expectativa, hay un consenso que tranquiliza: este club rara vez improvisa, sus pasos son medidos y su ambición es seria, y por eso los rumores que suenan con tanta insistencia suelen tener raíces firmes, y aunque el fútbol es un universo de giros inesperados, la sensación general es que la historia se está escribiendo con tinta que no se borra con facilidad. El nombre de Joaquín Correa circula con esa cadencia especial que tienen los apellidos de futbolistas que dominan gestos sutiles, y la afición se apropia de su imagen antes de tiempo, no por capricho, sino porque en el ADN de esta hinchada está el impulso de creer, de adelantarse un paso a la realidad y de empujarla con su emoción para que lo que hoy es rumor mañana sea una foto oficial. Los niños, que crecen midiendo su infancia en camisetas y goles, ya preguntan si ese posible refuerzo juega por derecha o por izquierda, si patea con el interior o con el empeine, si hace bicicletas o amagues de cadera, y la ilusión de los más pequeños es combustible puro. Recuerda a todos que el fútbol también es promesa, es imaginación. Es la alegría de soñar despiertos en la butaca de siempre. Se especula sobre el día y la hora de la posible presentación, sobre si sería a puerta abierta en el Coloso, sobre si el primer saludo sería sobre el césped o en una sala con luces y cámaras, y cada versión añade un matiz distinto a la fantasía colectiva, en la que el protagonista aparece con sonrisa, toma el micrófono y lanza esa línea que enciende a todos: vengo a competir por todo. El eco de ese mensaje hipotético se multiplica en la mente del aficionado, que sabe que el lenguaje que más importa vendrá después, con pelota a los pies, y que las palabras inaugurales son prólogo de una historia que se cuenta en diagonales, en desmarques, en goles en noches pesadas, y en esa comunión sagrada de mirar al cielo y agradecer por el fútbol cuando la red se mueve. La conversación no olvida el factor humano, el cambio de país, el aterrizaje en una ciudad apasionada que abraza fuerte y exige más fuerte todavía, y se valora que el club, si da este paso, acompañe con todo el soporte necesario para que la adaptación corra a la velocidad que pide el calendario, porque aquí no se espera el tiempo, aquí se acelera. Quizá por eso el rumor no suena a capricho, suena a capítulo natural en la evolución de un proyecto que se ha propuesto competir siempre al máximo nivel, y que entiende que sumar talento probado es apostar por ventajas en los márgenes, esos detalles que inclinan balanzas y que, al final de la temporada, se convierten en vueltas olímpicas o en noches de aplausos largos. Se recuerdan, entre bromas, las cábalas que tantos aficionados repiten antes de un anuncio grande, la playera de la suerte, la ruta exacta para llegar al estadio, el lugar en la tribuna que no se negocia, y ese ritual colectivo no es superstición vacía, es una forma de pertenecer, de decirle al club, a su manera: aquí estamos, listos para recibir a quien venga a vestir esta piel. Las tertulias futboleras se vuelven laboratorio de ideas, alguno se atreve con una alineación soñada, otro imagina una jugada ensayada, y entre todos, sin querer, hacen visible una certeza que define a este equipo: la creatividad no es monopolio del campo, también vive en la gente que lo alienta. Y por eso cada fichaje que se asoma como posibilidad prende una chispa en la imaginación colectiva. El rumor trae consigo una reflexión sobre el tipo de partidos que se le vienen al equipo, duelos cerrados donde un gesto técnico puede romper el equilibrio, visitas a plazas complicadas donde la jerarquía individual ofrece respiros en medio de la tormenta, y noches en casa donde la obligación de proponer exige talento para desequilibrar defensas compactas que ven en el universitario una prueba de carácter. En las redes sociales felinas se mezclan compilaciones de jugadas, opiniones, recuerdos y deseos, y en esa marea de contenido hay un hilo común: la convicción de que, de concretarse, la llegada de Correa sería coherente con la aspiración de mantenerse en la élite, de pelear cada pelota como si fuera la última, y de darle a la afición ese plus de ilusión que hace que los días previos a un juego tengan sabor a final. Algunos veteranos de tribuna, con memoria de epopeyas, cuentan a los más jóvenes cómo se sienten las presentaciones grandes, cómo vibra el concreto bajo los pies, cómo esa mezcla de nervio y alegría hace que el tiempo se comprima y todo parezca al mismo tiempo lento y vertiginoso, y al relatarlo, incluso sin confirmación, ya están viviendo un poco la escena que esperan repetir. La presencia de un atacante con jerarquía también redefine las expectativas del rival,
que deberá ajustar marcas, doblar coberturas y asumir riesgos que abren ventanas a otros talentos del equipo, y esa cadena de ventajas tácticas es parte del razonamiento que explica por qué una pieza adecuada hace mejor a todas las demás, como en esos rompecabezas que de pronto revelan la imagen completa. El rumor, sin embargo, no eclipsa la concentración actual del plantel, que sigue entrenando con la misma intensidad, porque aquí nadie se distrae con lo que puede venir. Todos saben que la mejor bienvenida a cualquier compañero nuevo es una racha de actuaciones sólidas, un vestidor fuerte y una estructura de juego lista para que el recién llegado se inserte como si hubiera estado toda la vida. Aparecen, en medio de la euforia, voces analíticas que señalan la necesidad de paciencia si se concreta el movimiento, porque los mejores talentos también necesitan tiempo para sintonizar con la frecuencia del equipo, y porque la química verdadera no se compra, se construye con horas de convivencia futbolera, con correcciones finas, con confianza que se gana con acciones repetidas. Tal vez por eso la ilusión no se confunde con ansiedad. El aficionado felino ha aprendido a disfrutar el trayecto tanto como la meta, a saborear el rumor, a jugar con la posibilidad, a imaginar la cobertura, la foto, el grito, y a entender que, pase lo que pase, el club sigue su marcha de gigante, con paso propio, sin copiar a nadie, con una identidad que impone respeto donde sea. Se comenta entre pasillos la buena reputación del proyecto, como los futbolistas que llegan se sienten respaldados por una estructura seria y una afición que adopta, que presiona, que empuja, y en ese clima es natural que nombres de peso miren hacia acá y se pregunten cómo sería su vida bajo estas luces, con este ruido, con esta piel que exige y abraza al mismo tiempo. En estos días de rumor, el volcán parece más grande incluso vacío, y uno puede imaginarlo iluminado, con la música que antecede a los anuncios, con las cámaras enfocando la salida del túnel, con los niños en primera fila extendiendo playeras y bufandas, y con esa sensación eléctrica que recorre a todos segundos antes de que el protagonista aparezca y el grito se haga inevitable. La idea de ver a Correa bajando un balón con el muslo, cediendo de primera, girando y atacando el espacio libre, levanta sonrisas incluso en quien presume de ser cauto, porque el fútbol, cuando se juega con esa mezcla de clase y determinación, se vuelve argumento irrefutable, y los incomparables saben reconocer la belleza del gesto bien hecho. Ese detalle que convierte una jugada en recuerdo. Se conversa también de cómo su llegada podría liberar a otros compañeros de cargas específicas, permitiéndoles habitar zonas donde son más peligrosos, y de cómo ese efecto dominó eleva el techo del equipo, no por magia, sino por lógica, porque cuando las piezas correctas se ensamblan, el juego fluye con una naturalidad que parece destino. Los días de rumor ponen a prueba la imaginación del cronista y del aficionado, pero también la templanza del club, que cuida cada paso para que la narrativa no se coma el proceso, y esa madurez organizacional es parte del orgullo felino. No solo se celebra a los que juegan, también se celebra a los que planean, a los que sostienen y a los que acompañan desde los detalles invisibles. Si al final la presentación se cristaliza, habrá lágrimas de alegría, abrazos entre desconocidos, mensajes de voz temblorosos, y esa certeza simple de que el fútbol nos regala momentos que justifican semanas enteras de espera, de conversación, de teorías, y de fe compartida en una idea común que trasciende nombres y temporadas. Y si el desenlace diera un giro, la afición sabrá también sostenerse, porque en este club la convicción no depende de una sola cara, sino de una manera de competir que se ha ganado su lugar en la historia, y que seguirá buscando los talentos que mejor encajen con su proyecto, sin prisas vacías ni pausas injustificadas, con esa mezcla de audacia y sensatez que lo distingue. Pero hoy, mientras el rumor sigue vivo, la ciudad late a un ritmo distinto, como si cada semáforo, cada esquina, cada café cercano al estadio quisiera contar la misma historia, que el fútbol tiene reservada una sorpresa para los que creen, y que el apellido que ronda en el aire no está ahí por casualidad, sino porque hay una conexión que todavía no vemos, pero que todos sentimos. La posibilidad de verlo vestir la casaca ya inspiró canciones improvisadas, bocetos de banderas, y promesas íntimas de voz quebrada, porque así se vive aquí, con el alma a flor de piel, con la garganta lista para el grito, con el corazón dispuesto a entregarse de nuevo, sin reservas, a este club que ha convertido tantas noches en leyenda. En los entrenamientos, el pasto huele a oportunidad, a renovación, a competencia, y los líderes del grupo entienden que el fútbol, cuando se vive con hambre, no tolera zonas de confort, y que cada llegada encendida por la ilusión es también un recordatorio de que la excelencia se persigue todos los días, en cada pase, en cada carrera, en cada repetición. Los más poetas de la tribuna dicen que el rumor es como una brisa que peina las banderas antes de que empiece la tormenta de emociones, que es el preludio de una sinfonía que ya conocemos, que empieza con un murmullo, crece con los tambores, y explota en un coro unísono cuando el protagonista pone un pie en el césped y mira, por primera vez, la inmensidad de este coliseo. El nombre de Correa ya se canta con acento regio, se prueba en cánticos, se acompaña con palmas, y esa apropiación no es invasión, es cariño adelantado, es una manera de decirle, donde sea que esté, que aquí hay un lugar listo para su talento, para su historia, para su próxima gran página escrita con tinta auriazul.
Y aunque el fútbol nos ha enseñado que nada se da por hecho hasta ver la foto con la bufanda, hoy el barrio respira fe, y la fe en este club ha sido siempre combustible inagotable, capaz de convertir rumores en realidades y realidades en trofeos que se levantan con lágrimas, porque aquí nada se vive a medias, ni la espera, ni el anuncio, ni la celebración. Hay quienes ya planearon el camino hacia el estadio, el punto de encuentro con amigos, el puesto de la bebida favorita, como si el cuerpo, sabio, se adelantara a la mente y se preparara para una tarde grande, de esas que uno recuerda años después con la misma sonrisa de ahora, porque el fútbol, cuando se alinea con la emoción, deja huellas que no borra el tiempo. Se piensa también en el mensaje que una presentación así envía a la liga, una declaración firme de que el protagonismo no se regala ni se mendiga, se sostiene con decisiones que ratifican un estándar, y ese estándar, en esta casa, siempre ha sido alto, no por capricho, sino por responsabilidad con una historia que exige seguir escribiéndose en mayúsculas. Mientras tanto, el rumor cruza fronteras de barrio y de estado, y la conversación llega a otros rincones, y en cada mesa donde se pronuncian las palabras Tigres y Correa, se enciende una chispa de curiosidad, de respeto, de atención, porque se reconoce que cuando este club se mueve, lo hace con pasos que hacen ruido más allá de su jardín. La ilusión, que no pide permiso, ya llenó las mochilas de los niños, los calendarios de los adultos, y los sueños de quienes se duermen pensando en un regate hacia adentro, en un disparo al segundo palo, en una celebración de brazos extendidos frente a esa tribuna que late al unísono y convierte cada eco en una ola de felicidad compartida. Y en el centro de todo, el escudo, brillando como siempre, recordando que los nombres van y vienen, pero la esencia permanece, y que la mejor bienvenida que este club puede ofrecerle a cualquier futbolista es la promesa de competir juntos por lo más grande, con la misma determinación que define a los incomparables desde la primera fila hasta el último asiento. Así, entre expectativa y fe, la ciudad espera la señal definitiva, esa que convierta la palabra rumor en la palabra presentación, y cuando llegue, si llega, el volcán sabrá cómo recibirla, con el rugido que hace vibrar la piel, con el abrazo que solo se le da a los propios, y con la certeza de que una nueva historia estará comenzando bajo estas luces. Hasta entonces, que el rumor siga corriendo, que el barrio siga sonriendo, que las banderas sigan ondeando, porque aquí aprendimos a gozar incluso la previa, a entender que la antesala también es fútbol, y que la emoción que hoy nos recorre es, en sí misma, una victoria de la pasión que nos reúne alrededor de este club que amamos sin medida. Y si mañana el apellido que hoy resuena aparece en una imagen oficial con la casaca auriazul, sabremos que estas líneas eran el preludio de una crónica mayor, la que se escribe con goles, con asistencias, con carreras que no se negocian, y con noches en las que el cielo de San Nicolás se pinta de felicidad felina. Porque al final, más allá del rumor, más allá de la posible presentación, lo que se confirma cada día es lo mismo de siempre, que este club y su gente nacieron para creer en grande, para vivir en grande y para seguir llenando de historias un estadio que no conoce el silencio cuando el balón ruge con hambre de gloria. Les presentamos las últimas noticias de Tigres UANL. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.